Bienvenidos al canal sobre la dinastía y época Tudor. ¿Qué ocurre cuando una humilde joven afirma hablar en nombre de Dios y contradice al rey de Inglaterra? Durante un tiempo, Elizabeth Barton fue venerada como una santa, consultada por nobles, clérigos e incluso miembros de la corte. Pero cuando sus profecías chocaron con los planes de Enrique VIII, su destino quedó sellado. Esta es la extraordinaria historia de la doncella de Kent. La trayectoria de esta visionaria, cuyas profecías condujeron a su ejecución bajo el reinado del segundo monarca de la dinastía Tudor, ha sido objeto de una controversia histórica que se resume en la siguiente pregunta: ¿poseía un don de conocimiento sobrenatural o era una impostora? Este video está dedicado a los amigos Juan Alberto Oviedo Núñez y a Harold Quintero, quienes habían solicitado el tema hace ya algún tiempo. Fue arrastrada tras un caballo a lo largo de 5 millas por las inmundas calles de Londres hasta Tyburn, donde fue ahorcada y murió estrangulada ante una multitud vociferante. Acto seguido, fue decapitada y su cabeza hervida en un caldero, antes de ser llevada al puente de Londres y clavada en una pica como una espantosa advertencia para los demás. El resto del cuerpo de la mujer conocida en la historia como la Santa Doncella de Kent, o a veces la Doncella Loca de Kent, fue enterrado en el cementerio de los Frailes Grises en Newgate Street. En fin, una de las ejecuciones más sanguinarias de la época. Pero, ¿qué la había conducido a este final prematuro y bárbaro? La historia de Elizabeth Barton comienza lejos de los palacios, las catedrales y las intrigas de la corte Tudor. Nació alrededor de 1506 en la pequeña localidad de Aldington, en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra. Se sabe muy poco sobre sus primeros años. Las fuentes apenas mencionan a su familia, aunque todo indica que procedía de un entorno humilde y profundamente católico. A comienzos del siglo XVI, la vida de una muchacha campesina ofrecía pocas oportunidades. Como muchas jóvenes de su condición, Elizabeth abandonó su hogar durante la adolescencia para entrar al servicio de otra familia. Este sistema era habitual en la Inglaterra Tudor. Los hijos de campesinos y artesanos trabajaban durante algunos años en casas ajenas para adquirir experiencia, aprender nuevas habilidades y contribuir a la economía familiar. Hacia 1524 o 1525, Elizabeth entró al servicio de Thomas Cobb, un agricultor acomodado de Aldington, que además ejercía como administrador de propiedades pertenecientes al arzobispo de Canterbury, William Warham. La joven tenía entonces unos 19 años. Su vida parecía destinada a seguir el curso ordinario de tantas otras muchachas inglesas. Nadie podía imaginar que aquella sirvienta acabaría convirtiéndose en una de las mujeres más famosas y controvertidas del reinado de Enrique VIII. Durante su estancia en casa de Cobb, Elizabeth realizaba las tareas habituales de una criada rural. Cocinaba, limpiaba, ayudaba en la elaboración de mantequilla y queso, cuidaba animales domésticos, participaba en la preparación de cerveza y pan y colaboraba en la producción de ropa y tejidos. Era una existencia dura, pero común para una joven de su condición. Todo cambió en 1525. Una enfermedad misteriosa comenzó a afectarla. Las fuentes describen fuertes dolores abdominales, dificultades para comer y beber, problemas respiratorios, episodios de parálisis y ataques que algunos autores modernos han comparado con crisis epilépticas. Durante semanas e incluso meses, Elizabeth sufrió intensamente. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Mientras padecía aquella extraña dolencia, Elizabeth empezó a experimentar estados de trance.
Durante estos episodios, permanecía inmóvil durante largos períodos y pronunciaba mensajes que quienes la rodeaban interpretaron como revelaciones divinas. Hablaba sobre el pecado, la necesidad de arrepentimiento y la importancia de permanecer fieles a la Iglesia Católica. También realizaba predicciones sobre acontecimientos futuros. Uno de los primeros episodios que llamó la atención de quienes la rodeaban fue la supuesta predicción de la muerte de un niño que vivía cerca de ella. Cuando algunos de los acontecimientos anunciados parecieron cumplirse, la reputación de la joven comenzó a extenderse rápidamente por los alrededores de Aldington. Thomas Cobb, preocupado por lo que estaba ocurriendo, decidió informar al sacerdote local, Richard Masters. Masters visitó a la muchacha y quedó impresionado por lo que presenció. Convencido de que el asunto merecía una investigación más seria, remitió un informe al arzobispo de Canterbury, William Warham, una de las figuras religiosas más importantes de Inglaterra. Warham mostró interés inmediato. A diferencia de otros supuestos visionarios que habían aparecido durante la Edad Media, Elizabeth no parecía promover doctrinas extrañas ni atacar las enseñanzas de la Iglesia. Por el contrario, sus mensajes insistían en la oración, la penitencia y la obediencia religiosa. El arzobispo decidió observar el caso cuidadosamente. Mientras tanto, la fama de la joven siguió creciendo. Personas procedentes de distintos lugares comenzaron a visitar Aldington para escuchar a aquella muchacha que, según se decía, hablaba con autoridad sobrenatural. Todavía nadie imaginaba hasta dónde llegaría aquel fenómeno. Poco después de sus primeras visiones, Elizabeth comenzó a visitar una pequeña ermita situada en Currat Street, cerca de Lympne. El lugar albergaba una imagen de la Virgen María y era conocido por los habitantes de la región, aunque no gozaba de especial importancia. Según los relatos de la época, Elizabeth acudía allí para rezar y meditar. Cada vez más personas empezaron a acompañarla. La curiosidad, la devoción y el deseo de presenciar un milagro atraían a multitudes crecientes. Algunos testigos afirmaron que miles de personas llegaron a congregarse para observarla. Durante una de aquellas visitas, ocurrió el episodio que transformó definitivamente su reputación. Elizabeth cayó nuevamente en trance ante la imagen de la Virgen. Cuando recuperó el conocimiento, declaró haber sido curada milagrosamente de la enfermedad que la había atormentado durante meses. La noticia se propagó rápidamente por Kent. Para muchos contemporáneos, aquello era una prueba evidente de intervención divina. El propio arzobispo Warham aceptó la curación como auténtica y permitió que el caso siguiera desarrollándose bajo supervisión eclesiástica. La ermita de Currat Street se convirtió en destino de peregrinación. Peregrinos, curiosos y devotos acudían para rezar ante la imagen mariana asociada al milagro. La fama de Elizabeth creció de forma extraordinaria. Ya no era simplemente una sirvienta enferma que sufría extraños episodios. Comenzaba a ser considerada una mujer favorecida por Dios. Ante la creciente popularidad de Elizabeth, el arzobispo Warham decidió actuar. Ordenó una investigación formal para determinar si sus revelaciones contenían errores doctrinales o elementos heréticos. La comisión encargada de examinar el caso estuvo dirigida por el monje benedictino Edward Bocking. Bocking quedó profundamente impresionado por la joven. Con el tiempo, se convertiría en su principal consejero espiritual y en una de las personas más importantes de su entorno. Tras examinar cuidadosamente sus declaraciones, la comisión concluyó que las enseñanzas de Elizabeth no contradecían la doctrina católica. Como consecuencia, Warham autorizó su ingreso en el priorato benedictino de San Sepulcro, en Canterbury. A partir de entonces,
Elizabeth dejó atrás su vida como sirvienta y pasó a formar parte de una comunidad religiosa. Su nueva condición aumentó todavía más su prestigio. Dentro y fuera del convento, continuó experimentando visiones, revelaciones y estados de trance. Los visitantes acudían para escuchar sus mensajes. Muchos estaban convencidos de que mantenía una comunicación directa con la Virgen María, los santos e incluso los ángeles. Su fama se extendió por todo el reino. Comenzaron a llamarla la doncella santa de Kent. Las autoridades eclesiásticas más importantes de Inglaterra prestaban atención a sus palabras. Obispos, sacerdotes, nobles y eruditos discutían sus revelaciones. En 1527 apareció incluso un libro dedicado a sus milagros y profecías. A Marvelous Work of Late Done at Court of Street in Kent. La publicación contribuyó a difundir aún más su reputación. Para entonces, Elizabeth se había convertido probablemente en la visionaria más famosa de Inglaterra. Su fama trascendía ya los límites de Kent. Peregrinos acudían para escuchar sus revelaciones, mientras miembros del clero, nobles y funcionarios seguían con atención sus mensajes. Aquella popularidad explica por qué las autoridades la trataron inicialmente con cautela y por qué incluso algunas de las figuras más influyentes del reino acabarían interesándose por ella. Muy pronto, sus revelaciones dejarían de referirse únicamente a cuestiones espirituales. Y cuando comenzó a hablar sobre el rey Enrique VIII y su matrimonio con Catalina de Aragón, su destino quedó ligado para siempre a una de las mayores crisis políticas y religiosas de la historia inglesa. Como hemos visto, a finales de la década de 1520, Elizabeth Barton ya era mucho más que una monja conocida en Kent. Su fama se había extendido por gran parte de Inglaterra y sus opiniones comenzaban a interesar a algunas de las figuras más influyentes del reino. Entre quienes siguieron su caso con atención se encontraba John Fisher, obispo de Rochester, uno de los hombres más respetados de la iglesia inglesa. Fisher llegó a expresar una opinión favorable sobre la piedad de Elizabeth y consideró que sus experiencias merecían ser tomadas en serio. También mostró interés Thomas More, uno de los intelectuales más brillantes de Inglaterra y futuro Lord Canciller. More nunca aceptó sin reservas todas las profecías atribuidas a Elizabeth, pero tampoco se mostró dispuesto a condenarla precipitadamente. Como hombre profundamente religioso, prefería actuar con cautela ante fenómenos que podían tener un origen sobrenatural. Incluso el poderoso cardenal Thomas Wolsey, principal ministro de Enrique VIII y hombre más influyente del reino después del propio monarca, terminó prestando atención a la llamada doncella de Kent. En 1528, Elizabeth solicitó una entrevista con Wolsey. El encuentro tuvo lugar en Londres y demuestra hasta qué punto había aumentado su prestigio. Resulta difícil imaginar que una simple sirvienta de origen humilde pudiera obtener una audiencia con una figura de semejante importancia sin haber despertado un enorme interés público. Por entonces, las revelaciones de Elizabeth seguían moviéndose principalmente dentro del ámbito religioso. Sus mensajes insistían en la necesidad de la penitencia, la obediencia a la Iglesia y la lucha contra la herejía. Paradójicamente, durante aquellos primeros años, sus declaraciones no perjudicaban a Enrique VIII. De hecho, algunas de sus advertencias contra las nuevas ideas religiosas procedentes del continente coincidían con las preocupaciones del propio rey, que todavía se consideraba un firme defensor de la fe católica. Sin embargo, el panorama político estaba cambiando rápidamente. Y muy pronto, Elizabeth comenzaría a intervenir en el asunto más delicado de toda Inglaterra, el matrimonio del rey.
A finales de la década de 1520, Enrique VIII atravesaba una crisis que amenazaba con transformar el reino. Llevaba casi 20 años casado con Catalina de Aragón. Aunque el matrimonio había producido varios embarazos, solo una hija, la princesa María, había sobrevivido hasta la edad adulta. La ausencia de un heredero varón preocupaba enormemente al monarca. Convencido de que Dios estaba castigándolo por haberse casado con la viuda de su hermano Arturo, Enrique comenzó a buscar una anulación matrimonial. El problema era que Catalina era tía del emperador Carlos V y que el Papa se mostraba reacio a conceder la anulación. Mientras la cuestión se discutía en las más altas esferas de Europa, Elizabeth Barton empezó a pronunciarse cada vez con mayor claridad. Sus visiones defendían la legitimidad del matrimonio entre Enrique y Catalina. Sus mensajes insistían en que Dios desaprobaba cualquier intento de separar a la pareja real. Estas declaraciones la convirtieron en una figura especialmente valiosa para quienes apoyaban a Catalina. No obstante, resulta importante señalar que Elizabeth no era inicialmente una activista política. Su oposición surgía de convicciones religiosas. Para ella, el matrimonio era un sacramento y la ruptura del vínculo constituía una grave ofensa a Dios. Esta postura la colocó en una posición extremadamente peligrosa. A medida que Enrique avanzaba hacia la ruptura con Roma, cualquier persona que cuestionara sus decisiones comenzaba a ser vista como una amenaza. Y Elizabeth no solo las cuestionaba, afirmaba hacerlo en nombre de Dios. Entre 1530 y 1532, las declaraciones de Elizabeth se volvieron cada vez más audaces. Ya no se limitaba a defender a Catalina de Aragón. Ahora atacaba directamente los planes del rey. Según varias fuentes contemporáneas, afirmó haber recibido mensajes divinos que advertían a Enrique sobre las consecuencias de casarse con Ana Bolena. Las profecías se hicieron famosas en todo el reino. La más conocida aseguraba que si Enrique abandonaba a Catalina y contraía matrimonio con Ana, dejaría de ser rey ante los ojos de Dios y sufriría una muerte vergonzosa. En algunas versiones de la profecía se afirmaba incluso que moriría pocos meses después de la boda. Elizabeth aseguró además haber contemplado el lugar del infierno reservado al monarca si persistía en su decisión. Estas declaraciones tuvieron un enorme impacto. Miles de personas seguían considerándola una mujer inspirada por Dios. Si una figura tan popular condenaba públicamente los actos del rey, sus palabras podían alimentar la resistencia al cambio religioso que comenzaba a imponerse en Inglaterra. Durante aquellos años, Elizabeth mantuvo contactos con diversos miembros del clero y de la nobleza. Sus partidarios incluían hombres tan influyentes como John Fisher y algunos religiosos vinculados a los monasterios más prestigiosos del reino. Thomas More también siguió con interés su situación, aunque intentó convencerla de que abandonara las declaraciones políticas. More comprendía perfectamente el peligro. Podía admirar la sinceridad religiosa de Elizabeth, pero sabía que enfrentarse públicamente al rey era una estrategia suicida. Ella no le hizo caso. En 1532 se produjo uno de los episodios más famosos de toda la historia de Elizabeth Barton. Ese año, Enrique VIII y Ana Bolena viajaron por Kent, camino de Francia. La presencia del rey ofreció a la monja una oportunidad extraordinaria. Según varios relatos, Elizabeth logró acercarse al monarca y repetir personalmente sus advertencias. No se trataba simplemente de rumores difundidos por terceros. La propia Barton estaba dispuesta a decirle al rey, cara a cara, que Dios desaprobaba sus acciones. Algunas versiones afirman que le advirtió
que su deseo de divorciarse nacía de la lujuria y que, si seguía adelante con sus planes, sufriría el castigo divino. Enrique escuchó aquellas palabras con creciente irritación. Durante años había tolerado las profecías porque no suponían una amenaza directa para su autoridad. Ahora la situación era diferente. La monja estaba cuestionando públicamente una decisión fundamental para el futuro de la dinastía Tudor. Además, sus advertencias seguían ganando seguidores. Pese a todo, el rey todavía no actuó contra ella. Parte de esta prudencia se debía a la enorme popularidad de Elizabeth. Una detención prematura podía convertirla en mártir. Mientras tanto, la situación continuó deteriorándose. En secreto, Enrique y Ana Bolena contrajeron matrimonio. Poco después, la unión fue anunciada oficialmente. Ana fue coronada reina de Inglaterra en junio de 1533. Y Enrique VIII seguía vivo. La gran profecía de Elizabeth parecía estar empezando a fallar. Por primera vez, algunos de sus seguidores comenzaron a preguntarse si realmente hablaba en nombre de Dios. Y en Londres, Thomas Cromwell ya preparaba el contraataque. A mediados de 1533, la situación de Elizabeth Barton se había vuelto insostenible. Ana Bolena ya era reina de Inglaterra. Catalina de Aragón había sido apartada. Enrique VIII había iniciado el camino que acabaría conduciendo a la ruptura definitiva con Roma. Y sin embargo, la monja seguía proclamando que Dios no reconocía aquel matrimonio. El problema para Elizabeth era evidente. Sus profecías más conocidas anunciaban que el rey sufriría un castigo casi inmediato si se casaba con Ana Bolena. Algunas versiones aseguraban que moriría en cuestión de meses. Otras afirmaban que dejaría de ser rey ante los ojos de Dios. Pero el tiempo pasaba y Enrique seguía vivo. Lejos de debilitarse, su autoridad parecía fortalecerse. Fue entonces cuando intervino Thomas Cromwell. Cromwell se había convertido en el principal arquitecto de las reformas religiosas del rey y comprendía perfectamente el peligro que representaba Elizabeth. No porque creyera realmente en sus profecías, sino porque miles de personas sí creían en ellas. En una Inglaterra cada vez más dividida, una visionaria popular que cuestionaba la legitimidad del monarca podía convertirse en un símbolo de resistencia. El nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, recibió instrucciones para investigar el asunto. Durante el verano de 1533, Elizabeth fue convocada para ser interrogada. Al principio, mantuvo la autenticidad de sus visiones. Insistió en que sus revelaciones procedían de Dios, pero las autoridades ya habían decidido actuar. Lo que comenzó como una investigación pronto se convirtió en un proceso destinado a destruir su reputación. Tras los interrogatorios iniciales, Elizabeth fue entregada a Thomas Cromwell. Aquí entramos en una de las partes más controvertidas de toda la historia. Las principales pruebas contra ella proceden precisamente de documentos producidos por el gobierno de Enrique VIII. Por ello, algunos historiadores han advertido que debemos manejarlas con cautela. Según los registros oficiales, Elizabeth terminó confesando que sus visiones eran ficticias. Declaró que sus revelaciones habían sido producto de su imaginación y que había fingido muchos de sus trances para satisfacer a quienes acudían a verla. También afirmó que los elogios y la admiración de quienes la rodeaban la habían llevado a continuar con el engaño. Sin embargo, la cuestión está lejos de ser sencilla. No sabemos exactamente en qué condiciones se obtuvo aquella confesión. No existe evidencia de tortura física, pero tampoco puede descartarse la existencia de fuertes presiones psicológicas. Además, Elizabeth cambió varias veces de versión.
mientras algunas declaraciones parecen aceptar la falsedad de sus visiones, otras cartas atribuidas a ella muestran que continuaba defendiendo la autenticidad de sus experiencias religiosas. Sea cual fuera la verdad, Cromwell ya tenía lo que necesitaba. La mujer considerada durante años una santa comenzaba a ser presentada como una impostora. Sin embargo, los historiadores modernos suelen mostrarse cautelosos a la hora de aceptar aquella confesión como prueba definitiva de fraude. La principal dificultad radica en que casi toda la documentación conservada procede del entorno de Thomas Cromwell y del gobierno de Enrique VIII. Precisamente las personas interesadas en desacreditar a Elizabeth. No disponemos de una versión independiente de los interrogatorios, ni sabemos con exactitud qué presiones pudieron ejercerse sobre ella durante su encarcelamiento. Algunos autores consideran que Barton fue una impostora consciente que aprovechó la credulidad popular para alcanzar notoriedad. Otros creen que pudo tratarse de una mujer profundamente religiosa que interpretaba experiencias psicológicas o médicas reales como revelaciones divinas. Existe también una tercera interpretación, que Elizabeth fuera utilizada por ciertos sectores eclesiásticos opuestos al divorcio de Enrique VIII y acabara convirtiéndose en una víctima de la lucha política y religiosa que sacudía Inglaterra. Lo cierto es que nunca podremos saber con absoluta seguridad dónde termina la fe sincera, dónde comienza la manipulación de sus consejeros y cuánto hubo de construcción política en el proceso que condujo a su caída. Y el gobierno estaba decidido a convencer al país entero de ello. Durante el otoño de 1533 comenzó una auténtica campaña contra Elizabeth y sus partidarios. Edward Bucking, el monje benedictino que había sido su principal consejero espiritual, fue arrestado. También fueron detenidos otros religiosos vinculados a ella. Libros, folletos y escritos relacionados con sus profecías fueron confiscados. Muchos de quienes antes la habían admirado comenzaron a distanciarse de ella. Algunos por miedo, otros porque realmente creían que había mentido. Las autoridades organizaron además una humillación pública cuidadosamente planificada. Por orden de la corona, Elizabeth y varios de sus colaboradores fueron obligados a comparecer públicamente para leer confesiones en las que reconocían haber engañado al pueblo. Uno de los actos más conocidos tuvo lugar en St. Paul's Cross, en Londres, uno de los escenarios públicos más importantes de Inglaterra. Miles de personas presenciaron cómo la famosa doncella de Kent reconocía supuestamente sus fraudes. Para Cromwell, aquello era esencial. No bastaba con encarcelarla. Había que destruir el aura de santidad que la rodeaba. Había que convertir a la profetisa en una farsante. Y había que demostrar que quienes se oponían al rey acabarían desacreditados. Sin embargo, las autoridades seguían enfrentándose a un problema jurídico. Las actividades de Elizabeth podían considerarse incómodas o peligrosas, pero demostrar legalmente una traición resultaba mucho más complicado. La solución llegó desde el Parlamento. En enero de 1534, el Parlamento aprobó un Act of Attainder contra Elizabeth Barton y varios de sus colaboradores. Este procedimiento permitía condenar a una persona sin necesidad de un juicio ordinario. La ley sostenía que Elizabeth había participado en una conspiración contra el rey y había utilizado falsas revelaciones para socavar su autoridad. Resulta significativo que el gobierno recurriera a un Act of Attainder en lugar de celebrar un juicio ordinario. Este procedimiento permitía condenar a una persona mediante una ley aprobada por el Parlamento, evitando algunas de las dificultades probatorias que habrían surgido
en un proceso judicial convencional. Para los partidarios de Enrique VIII, era una forma eficaz de eliminar una amenaza política. Para sus críticos, constituía una muestra más del creciente poder que la corona estaba acumulando durante los años de la ruptura con Roma. La sentencia estaba decidida. No habría escapatoria. Junto a ella fueron condenados varios de sus principales partidarios, entre ellos Edward Boking, John Deering, Henry Gold, Hugh Rich y Richard Risby. El 20 de abril de 1534 fueron conducidos a Tyburn, el lugar habitual de ejecución de los condenados por traición. Elizabeth tenía apenas 28 años. Antes de morir, pronunció unas palabras que han llegado hasta nosotros a través de las crónicas oficiales. Según estas versiones, reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, aunque también señaló que hombres mucho más instruidos que ella habían alimentado sus pretensiones en lugar de corregirlas. Poco después, fue ahorcada. Su cuerpo fue enterrado en Greyfriars Church, en Londres. Pero su castigo no terminó allí. Su cabeza fue expuesta en una pica sobre el puente de Londres, el lugar donde se mostraban los restos de los traidores para servir de advertencia al resto de la población. La tradición sostiene que fue la única mujer cuya cabeza fue exhibida allí de esa manera. Con su muerte terminaba una de las historias más extraordinarias del reinado de Enrique VIII. Pero el debate sobre quién fue realmente Elizabeth Barton apenas comenzaba. Casi 500 años después, los historiadores continúan discutiendo quién fue realmente Elizabeth Barton. Para algunos contemporáneos, fue una impostora que aprovechó una enfermedad y la credulidad popular para alcanzar fama e influencia. Para otros fue una mujer profundamente religiosa, convencida de la autenticidad de sus experiencias espirituales. Existe también una tercera interpretación, la de quienes consideran que Elizabeth fue utilizada por distintos sectores de la Iglesia para combatir las reformas de Enrique VIII y que, cuando dejó de resultar útil o se volvió demasiado incómoda, fue sacrificada por la maquinaria política del Estado Tudor. Lo cierto es que gran parte de las pruebas contra ella proceden de documentos producidos por Thomas Cromwell y por el gobierno que buscaba destruirla. Nunca podremos saber con absoluta certeza qué ocurrió en aquellos interrogatorios, ni cuánto hubo de verdad en sus confesiones. Lo que sí sabemos es que una humilde criada de Kent logró captar la atención de arzobispos, cardenales, nobles, obispos, reyes y reinas. Durante algunos años, una joven sin fortuna, sin linaje y sin poder consiguió que toda Inglaterra escuchara sus palabras. Y aunque Enrique VIII ganó la batalla política, la historia no ha olvidado a la mujer que se atrevió a desafiar al rey más poderoso de Inglaterra en nombre de su conciencia y de su fe. Y así termina la historia de Elizabeth Barton, la célebre doncella de Kent. Admirada por unos como una mujer inspirada por Dios y considerada por otros una hábil impostora, su vida sigue despertando preguntas que casi 500 años después todavía no tienen una respuesta definitiva. ¿Fue una visionaria sincera? ¿Una herramienta en manos de quienes se oponían a Enrique VIII? ¿O una víctima de las profundas transformaciones religiosas y políticas que estaban cambiando Inglaterra para siempre? Como ocurre tantas veces en la historia, la respuesta depende de las fuentes que leamos y de la interpretación que hagamos de ellas. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que siguen este canal. Gracias por ver los vídeos, por compartirlos y por enriquecerlos con sus comentarios. Cada vez son más los mensajes que recibo, y aunque a veces me toma tiempo responder, quiero que sepan que los leo. Sus preguntas, observaciones y sugerencias
son una parte importante de este proyecto. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal por su apoyo y confianza. Gracias a ustedes, puedo seguir investigando y dedicando tiempo a rescatar historias fascinantes de época Tudor y sus personajes más relevantes y también desconocidos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima.